Mañana a las 11 de la mañana, hora de Illinois, el narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán López se declararía culpable de cargos relacionados con tráfico de drogas, tras firmar un acuerdo con la justicia estadounidense. Con esto, el hijo del líder del cártel de Sinaloa logró que la Corte del Distrito Sur de Nueva York retirara al menos 6 cargos criminales en su contra. Entre ellos, participación de una empresa criminal continua, conspiración para importar fentanilo, conspiración para distribuir fentanilo, posesión de ametralladores y dispositivos destructivos. La situación de El Ratón genera polarización en México. Tanto la oposición como el oficialismo dicen que la declaración revelaría presuntos nexos de políticos con el crimen organizado. En el informativo de NTN 24 nos acompaña desde México Ángeles Estrada, especialista en asuntos internacionales, crimen y corrupción. Bienvenida, Ángeles, gracias por acompañarnos. ¿Qué significa esta negociación, así la podemos llamar, que está haciendo justamente Ovidio Gómez López con Estados Unidos? Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, Andrea, Carlos, por la invitación. Bueno, pues en general esto significa que se están implementando las medidas normativas necesarias para que se siga cooperando, para que los criminales que llegan a territorio norteamericano, específicamente mexicanos, sigan cooperando con el gobierno norteamericano para intentar deshacer las redes de crimen y de corrupción que existen tanto en México como en Estados Unidos y que han facilitado desde hace muchísimos años el tráfico de estupefacientes de un país a otro. Señora Estrada, ¿por qué hay tanta preocupación en las aceras políticas en México? Tanto la oposición como el oficialismo están muy atentos a lo que pueda declarar el hijo del Chapo Guzmán en esa audiencia en Illinois. ¿Quién lleva las de perder, tomando en cuenta que los últimos indicios indican que son gobernadores afectos a Morena los que estarían vinculados, en este caso, con el cártel de Sinaloa? Sí, creo que la preocupación se puede explicar desde varios puntos. El principal, me parece, creo que es la vinculación que se está haciendo actualmente en Estados Unidos de este tipo de casos que son muy mediáticos ya de por sí. La persona de la que estamos hablando es el hijo del gran capo de México durante muchos años. Entonces, este es un caso que ya de por sí genera mucha preocupación a nivel diplomático. Pero si además le agregamos la situación vinculada a que esta persona dice tener información y además existen otras personas también en Estados Unidos, otros criminales mexicanos en Estados Unidos que también han dicho lo mismo y que señalan directamente a personas en el gobierno actual, tanto en el gobierno federal como en gobiernos locales, pero también a personas ex servidoras públicas. Y si a eso le agregamos otra capa adicional de temor por parte de quienes tienen, por ejemplo, dentro de instituciones financieras en México que están siendo investigadas y varias de ellas ya sancionadas, realizan lavado de dinero del narcotráfico, del crimen organizado, pues eso es un vínculo, ¿no?, de muchas situaciones que está generando mucha incertidumbre al interior del ámbito político, económico, de las cúpulas políticas y económicas del país. Ángeles, sin duda a veces estas negociaciones, como lo decía, polariza a un país, a su sociedad y pone también en entredicho a la justicia, ¿no? Porque van a Estados Unidos, hacen un tipo de negociaciones y salen libres en algunos casos, o bien librados para otros en algunos casos. ¿Cómo está polarizando en estos momentos o cómo está siendo cuestionado esta negociación en México? Bueno, en México el cuestionamiento inicial ha venido por parte del gobierno federal, específicamente relacionado con cuál ha sido, ¿no? Y esta es una pregunta que lanzó la presidenta en una de sus mañaneras, cuál ha sido la
política que Estados Unidos ha seguido durante muchos años con los terroristas. Y como si estuviéramos en una escuela, los periodistas responden no negociar con los terroristas. Y entonces ella cuestiona, bueno, ¿y qué están haciendo entonces con los chapitos, ¿no? ¿Y qué están haciendo con los narcotraficantes que tienen actualmente en su jurisdicción? Y aquí me parece que es importante mencionar varias situaciones. En principio, recordar que las fechas en las que se establece que pues estas células de narcotráfico, de crimen, ya no son consideradas nada más narcotraficantes, sino terroristas, es a partir de que entra el presidente Trump en su segunda administración. Desde muchos años atrás, Estados Unidos tiene una política de sí de captura, sí de sanción a criminales y específicamente a criminales vinculados con narcotráfico, pero también saben que las redes de narcotráfico son justamente eso, redes, y que obtener a una persona, a una cabeza, eso sí puede generar de alguna forma algún tipo de justicia, pero en realidad es que no termina con el problema, ni siquiera se acerca a poder establecer algún tipo de solución al problema o de poder realmente impartir justicia. Y por eso se hacen estas negociaciones con estos criminales, en donde en muchas ocasiones salen bien librados en el sentido de que no pagan cárcel, viven en Estados Unidos protegidos, sus familias, como ya lo hemos visto con la familia del varios de los chapitos, las familias que son llevadas a Estados Unidos y son protegidas en Estados Unidos. Ahora, el trabajo que estas personas tienen que hacer es de por vida, es decir, ellos son informantes del gobierno norteamericano siempre. No es que se termina el juicio y entonces en la vida te volvemos a llamar, ¿no? Y ahora vives perfectamente bien protegido en Estados Unidos o en algún otro país. No es así. Son personas que colaboran durante muchos años con el gobierno norteamericano y eso los pone en riesgo durante muchos años. Entonces, imaginen el caso del Chapito, ¿no? Imaginen el caso que estamos viendo actualmente, toda la información que esa persona no tiene para poder por lo menos establecer cuál es la vinculación real que existe entre el narcotráfico en México, los otros grupos del crimen organizado y el servicio público, que desde hace muchos años en México se ha venido diciendo, no solamente al interior en México, sino muchos periodistas extranjeros han ido haciendo esa vinculación que existe con respecto al el servicio público, la corrupción y el narcotráfico en el país. Vamos a agradecer a Ángeles Estrada, especialista en asuntos internacionales, crimen y corrupción, por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto, Andrea Carlos. Buena tarde.